Vamos a orar. Padre, en esta noche queremos agradecerte la oportunidad que nos das de venir con alegría, con gozo, con confianza a tu santa presencia. Gracias, Padre, porque todo esto es posible gracias al sacrificio que tu Hijo, el Señor Jesucristo, hizo en la cruz en nuestro lugar. Por su sangre que Él derramó, se dio el pago por nuestros pecados. Además, Padre, la sangre de tu Hijo nos limpia de todo pecado, y es por esa sangre que limpios ahora podemos venir a tu presencia en una relación correcta. Ahora venimos a una relación Padre-Hijo, y te alabamos, nuestro Dios, por la oportunidad que nos das de estar en tu santa presencia. También queremos pedirte que nos des tu ayuda en esta noche, que nos bendigas con tu Espíritu Santo, para que, como siempre, Él, siendo el Espíritu de la verdad, nos guíe, Padre, a la verdad. Ayúdanos, mi Dios. Estamos suplicando tu ayuda en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hoy queremos pensar en la fe. Seguimos con el tema de la fe. Queremos pensar en que nuestra fe, hermanos, agrada a Dios. Nosotros todos somos pecadores, por naturaleza y por decisión. Por lo tanto, como Dios es santo, nosotros no tenemos nada con que agradar a Dios. Decíamos el domingo que las obras de una persona que está muerta espiritualmente son obras muertas. Entonces no hay con qué agradar a Dios. Sin embargo, hermanos, Dios ha hecho provisión para que de alguna manera le podamos agradar a Dios. Y la única manera en la que podemos agradar a Dios es a través de la fe. Dice el libro de los Hebreos capítulo 11. Y esto lo meditamos hace 2 semanas, duramos 2 semanas pensando en este versículo. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ya lo meditamos este versículo. Y dice que por ella, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y ahora el autor del libro de los Hebreos comienza a dar una lista de antiguos, de personas, desde los patriarcas, que ellos agradaron a Dios, pero gracias a su fe. Es decir, gracias a la confianza que ellos tuvieron en la palabra que recibieron de Dios. Y dice así, comenzando con Abel. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual Abel alcanzó testimonio de que era justo. Fíjense, hermanos, no por el sacrificio, sino por la fe en Dios fue justificado Abel, así como fue justificado Abraham. Dios le hizo una promesa a Abraham, Abraham le creyó a Dios y entonces fue contado por justo, es decir, fue justificado. La única forma de ser justificados delante de Dios no es por las obras, sino por la fe que ponemos en su palabra. Entonces, por esta fe en la palabra de Dios, Caín recibió testimonio de que era justo. ¿Y cómo sabemos esto? Dios mismo, dice la palabra de Dios, Dios mismo dio testimonio de sus ofrendas, y muerto Abel aún habla por ella. Por la fe, Enoc fue traspasado para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, es decir, en su vida, en el tiempo que él vivió todavía aquí en la fe, tuvo testimonio, es decir, la gente pudo testificar de Enoc que era un hombre de Dios. ¿Cómo? Por la fe que él demostró en su conducta, en su vida diaria. Él tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y el versículo 5 y el 6 van muy unidos. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cuál es el requisito esencial para que un ser humano pueda agradar a Dios? La fe. Ven, hermanos, es lo único que tenemos para poder agradar a Dios. Por eso el tema de esta noche es este: nuestra fe agrada a Dios, no nuestras obras, nuestra fe, nuestra confianza en su palabra. Y dice así el versículo: porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario
Es esencial que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y aparte de creer que Dios existe, también tiene que creer que es galardonador de los que le buscan. Quiero dividir este tema en 2 sesiones. Hoy quiero nada más como dar la introducción, quiero enfocarme un poquito en Enoc, y de hoy en 8 días quiero hacer una aplicación personal a nosotros. Entonces, como la lección que empezamos hace 15 días también duró 2 miércoles, esta quisiera que durara también 2 miércoles. Comencemos. Si nosotros queremos vivir con éxito la vida cristiana, necesitamos un ingrediente esencial. ¿Cuál es? Fe. Pero no cualquier fe y no en cualquier persona, no en cualquier Dios. Nosotros necesitamos tener fe en la palabra de Dios. Ocupamos tener fe en la Biblia. Nuestra fe tiene que estar fundamentada en el único Dios verdadero. El único Dios verdadero es el Dios de la Biblia. No hay otro Dios. Por lo tanto, este Dios verdadero, el creador de todo, dice el versículo 3, que por la fe nosotros creemos que por su palabra esto fue hecho de lo que no se veía. No había materia, solamente existía Dios y Dios es espíritu. Entonces nuestra vida comienza por fe, pero en el Dios de la creación. Este Dios se ha revelado en la creación, se ha revelado en los profetas, se ha revelado en Jesucristo y se ha revelado en la Biblia. Entonces, el Dios en el cual tenemos que poner nuestra fe es en el Dios de la Biblia. Si no ponemos nuestra fe en este Dios de la Biblia, vamos a caer. Nos vamos a desalentar. Si nosotros no confiamos en la palabra de Dios, cuando vengan las dificultades que nos presenta la misma vida cristiana, ¿qué va a suceder? Vamos a caer. Miren, por ejemplo, aquí en Hebreos capítulo 11, versículo 4, tenemos un hombre de fe. El primer hombre de fe es Abel. Sin duda alguna, Abel tuvo problemas con su hermano. Cuando pensamos en Abel, creemos que era nada más Caín y Abel. Recordemos que Adán y Eva tuvieron muchos hijos. Se nombra nada más Caín y Abel, pero tuvieron hijos e hijas. Y ellos obviamente platicaban y hablaban de Dios y cómo acercarse a Dios. Sin duda alguna, Abel pudo ser influenciado. Abel pudo haber sido movido a no ofrecer lo que iba a ofrecer por su hermano Caín. Cuando tuvo la oportunidad de poder agradar a Dios, lo hizo como Dios lo quiso. Vean el versículo 4. Por la fe que hizo Abel, ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Sin duda alguna, él también se preguntó de qué forma Dios se agradaba que él lo adorara. Entonces Abel creyó a la palabra de Dios y se acercó conforme a Dios había establecido. Entonces Abel, ¿en qué creyó para ofrecer mejor sacrificio que su hermano Caín? En la palabra de Dios. Vean, hermanos, la vida cristiana nos presenta obstáculos aún entre la familia, en los amigos, en el trabajo, y ellos nos van a querer separar de Dios. Dijimos hace 8 días que nosotros tenemos que creer cosas que no vemos, porque por fe andamos, no por vista. El cristiano tiene que confiar en cosas que aunque no vea, si son reales, y aún nuestra fe nos puede costar la vida. Hebreos capítulo 12, versículo 24. Vean hasta dónde estuvo expuesto Abel por su fe. Hebreos 12, 24. Dice que nos hemos acercado a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y nos hemos acercado a la sangre rociada, que habla mejor que la de ¿quién? Ahora, este versículo habla de la fe de la sangre que Abel, del sacrificio de Abel, ¿no es cierto? Sin embargo, para Abel haber sido obediente a la palabra de Dios, ¿qué le costó? Su vida. Una vida de fe es una vida de problemas. Es una vida que va contra el mundo, es una vida que se amolda a la voluntad de Dios. Lo hizo Abel. Si nosotros no confiamos en la palabra de Dios, va a haber muchos problemas entre la gente y vamos a desanimarnos. Cuando tú pones tu fe en Cristo, el rechazo es inmediato. Tu propia familia. Tú no ocupas odiarlos.
ellos ya te odian por tu fe en Cristo. Aparte, tu misma familia te va a poner tentaciones. El mundo, los que te rodean, te van a sugerir que estás mal. Te van a insinuar que eres un loco. Te van a afirmar que te han lavado el cerebro, que lo tuyo es pura divagación. Y van a hacer de una u otra manera intentar apartarte de tu fe. El mundo en el cual vivimos es un mundo que ofrece toda clase de pecado. Aparte del mundo está Satanás, que él lo que quiere es arrebatarnos de Cristo. Aparte del mundo, aparte de Satanás, tenemos una inclinación natural al pecado. Hermanos, ante esta fuerza tremenda de pecado, de tentación, si nosotros no confiamos en la palabra de Dios, vamos a caer en la tentación. Devuélvanse a Hebreos capítulo 11. Miren la vida de Enoc. Hebreos 11:5. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Enoc no murió por su fe. Él fue traspuesto. Y antes de ser traspuesto, antes de ser llevado de la tierra al cielo, ahí está lo importante. Es decir, vamos a ver ahorita cuánto tiempo caminó Enoc con Dios. Y vamos a ver cómo fue su vida mientras caminó con Dios, una vida de fe. Entonces aquí dice el texto que Enoc no murió, sino que fue traspasado. Y antes de ser traspasado, dice la Escritura, antes que fue traspasado, ¿qué tuvo? Testimonio de haber agradado a Dios. Acompáñenme al libro del Génesis en el capítulo 5. No quiero que pierdan de vista, por favor, el tema. Nuestra fe agrada a Dios. Veamos el testimonio de Enoc. Génesis capítulo 5, versículo 21 al 24. Dice así la palabra de Dios. ¿Ya lo tienen? Dice que vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén. Fíjense, hermanos, quizás fue el tiempo de su conversión. Quizás fue cuando nació de nuevo, después de que engendró a Matusalén, porque no se nos dice nada antes de los 60 años. A los 65 años engendró a su hijo Matusalén. Y después que engendró a Matusalén, caminó con Dios 300 años. Pero en esos 300 años, ¿cómo fue su vida? Una vida normal. En esos 300 años, él engendró hijos e hijas, ¿cierto? Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Es decir, vivió 65 años. A los 65 años le nació su hijo Matusalén. Después que le nace su hijo Matusalén, él decide caminar con Dios. ¿Cuántos años? 300 años. En esos 300 años, mientras que Enoc caminaba con Dios, tuvo una vida normal, tuvo una esposa y en 300 años engendró hijos e hijas. Versículo 23, fueron todos los días de Enoc 365 años. Versículo 24, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque lo llevó Dios. En este relato de Génesis capítulo 5 no hay nada digno así como de resaltar. Vemos nada más genealogías, vemos muchas generaciones. Lo único que vemos en este capítulo 5 son nombres y cifras de años de personas. ¿Se fijan? Lo único que cambia son y vivió y engendró y tuvo y murió y engendró y vivió y tuvo y tantos años. Lo único que nos resalta aquí son nombres y cifras, cantidades de años. Pero llegar al versículo 21, por fin la Biblia llega a uno. Se hablan muchas personas, pero por fin la Biblia llega a una persona o a un nombre que no puede ser pasado por alto, y ese es Enoc.
No lo podemos brincar el relato, porque en la lista de las genealogías o las generaciones, la misma Biblia hace un alto, comenta algo especial de este hombre. ¿Ya se percataron? Fulano engendró en tanto tiempo a tal persona y a tal persona, y vivió tantos años y murió, y fulano engendró, pero con Enoc hace un alto. Aquí al contrario, en vez de brincar este textito, estos 4 versículos, tenemos mucho que pensar. La Biblia nos hace un alto, hay que hacer un alto, hay que meditar y hay que reflexionar en este alto que la Biblia nos está haciendo. Este alto lo hace en Enoc. Enoc fue el séptimo de Adán por la línea de Set, perdón. Este Enoc es el bisabuelo de Noé. Podemos pensar nosotros en esta lista que vemos de genealogías que todos los contemporáneos de Enoc pudieron vivir de una forma virtuosa. Sí, quizás sí. Quizás toda esta gente que menciona la Biblia era gente que buscaba a Dios, pero ninguno como Enoc. Ninguno como Enoc. Enoc, pudiéramos decir que en medio de este firmamento de personas que buscaban a Dios, era la estrella que más brillaba. Podemos pensar que esta es una corona de hombres que buscan agradar a Dios, pero en esa corona podemos pensar que Enoc es la joya, es la piedra principal, es la que se destaca en medio de esta generación que quizás pudo haber buscado a Dios. Pero el que más sobresale es Enoc. Ahora, ¿qué tenemos registrado en la Biblia de Enoc? Muy poquito. Unas cuantas menciones, unos cuantos versículos, pero esto poquito que vemos de Enoc es mucho para nosotros. Nos sirve para sacar un gran ejemplo, un gran estímulo, un gran apoyo para vivir la vida cristiana por fe. Este poquito que tenemos de Enoc hace que Enoc sea su nombre muy grande. Desde los patriarcas no hay un nombre más grande que el nombre de Enoc. Y más grande de aquel Enoc, hijo de Caín, que tuvo una ciudad que llevaba su nombre. El primer hijo de Caín, llamado Enoc, tuvo una ciudad y fue un hombre de renombre y le pusieron por nombre Enoc. Pero ese Enoc no se compara con nada con nuestro Enoc. ¿Sabes por qué es nuestro Enoc? Porque Enoc es nuestro hermano por la fe en Jesucristo. Porque Enoc confió en el Dios de la Biblia. Enoc vivió su vida 300 años confiando en la palabra de Dios. Quiero pensar en 2 cosas nada más de Enoc esta noche. La primera, ¿cómo fue la conducta, cómo fue la vida de Enoc en este mundo? Y 2, ¿cómo fue su traslado glorioso de este mundo a la presencia de Dios? ¿Listos? 2 cosas. ¿Cuál era la conducta de Enoc mientras vivía en este mundo? Y número 2, ¿cómo fue el traslado glorioso de Enoc de este mundo a la presencia de Enoc? Fíjense bien, en el versículo 22 y en el 24, la conducta de Enoc se menciona 2 veces. Versículo 22, que dice, y caminó Enoc con Dios. Versículo 24, caminó pues Enoc con Dios. En 2 ocasiones, en 4 versículos que hablan de Enoc, en 2 ocasiones, la Biblia nos reitera que Enoc caminó con Dios. Una sola frase, una frase muy pequeña, pero ella nos enseña la naturaleza de la conducta de Enoc. ¿Cómo era la conducta de Enoc? Una conducta de fe, una conducta santa, una conducta de temor, una conducta de reverencia, una conducta de morir al mundo y vivir para Dios. Esa era la conducta de Enoc. Esta frase también nos muestra el objetivo de su conducta. ¿Cuál es el objetivo de Enoc? ¿Por qué Enoc murió al mundo? ¿Por qué Enoc se apartó de todo de los patriarcas? Porque él quería caminar con Dios. Él quería agradar a Dios por la fe en la palabra de Dios. Enoc caminó con Dios 300 años. ¿De qué nos habla esto, hermanos? ¿Cuál era el tenor de la conducta de Enoc? Hermanos, aquí nos habla de la perseverancia
de la conducta de Enoc. Si la Biblia dice que 300 años, son 300 años. ¿Cuántos años tienes tú en Cristo? ¿Hace cuánto que naciste de nuevo? Enoc nació de nuevo a los 65 años. Y caminó con Dios, ¿cuántos años? Hermanos, si Dios comienza una buena obra, Él la va perfeccionando y no la desampara. El Señor comenzó una buena obra en Enoc y duró 300 años. 300 años Enoc vivió engendrando hijos e hijas. ¿Iba a trabajar? Sí. Él no llevaba una vida anacoreta, yo te lo voy a explicar. Él llevaba una vida social, una vida de familia, una vida laboral, una vida común. Sin embargo, 300 años viviendo como una persona común, Enoc tuvo testimonio de que caminó con Dios. Vamos a pensar tres cosas. ¿Qué nos indica en el primer punto, en la forma de vivir de Enoc en el mundo? ¿Qué nos indica, qué nos enseña la conducta de Enoc? ¿Cómo vivió Enoc aquí en este mundo? Yo aprendo tres cosas. Primera, que Enoc tenía la religión verdadera. Número dos, que la religión de Enoc era la religión sobresaliente. Y número tres, que Enoc se preocupaba por promover la piedad en otras personas. ¿Ya lo captaron? ¿Qué vemos en la conducta de Enoc? Tres cosas. Primero, Enoc vivía la religión verdadera. La religión de Enoc era la religión que sobresalía. Y Enoc, por su conducta, quería estimular a otros a una vida piadosa. Número uno, Enoc tenía una religión verdadera. Hermanos, ¿qué es la piedad? ¿Tú cómo definirías la piedad? ¿Qué, Beto? Hermanos, ¿qué no la piedad es caminar con Dios? ¿No es eso? Entonces, Enoc era un hombre piadoso, porque él tenía comunión o caminaba con Dios. Esa es la verdadera piedad. Hermanos, esa es la verdadera religión. Es caminar con Dios. ¿Cómo viven los impíos? ¿Cómo viven los incrédulos? Sin Dios. Efesios, no pierdan por favor Génesis capítulo 5. Acompáñenme a Efesios capítulo 2 para que vean cómo es la vida de uno que no camina, de un hombre que no es piadoso. Efesios capítulo 2, versículo 12. Efesios 2:12. Dice que nosotros en otro tiempo estábamos como sin Cristo. Y estar sin Cristo equivale a estar alejados del pueblo, de la ciudadanía de Israel, y ser ajenos a los pactos de la promesa. Es vivir sin esperanza y sin Dios en el mundo. Efesios capítulo 4. Mira cómo vive una persona que no tiene una vida piadosa. Se puede tener religión y no andar con Dios. ¿Estás de acuerdo? Y tu religión puede ser la más bonita, pero no tienes a Dios. Efesios 4:17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. ¿Cómo andan los gentiles? ¿Cómo andan las gentes que no tienen a Cristo? Andan en la vanidad de su mente. Tienen el entendimiento entenebrecido. Pero fíjate lo más triste, están así porque están ajenos de la vida. Ellos no tienen ninguna relación con Dios, por eso no hay temor. Por eso tienen su mente tonta, entenebrecida. Por eso se meten en los negocios del mundo, se meten en el placer, en el pecado, porque no hay ninguna relación con la vida. Dios es vida, Cristo es vida. Y si no está Cristo, ¿qué hay? Muerte.
pero esto es por la ignorancia que en ellos hay. No porque no conozcan, sí conocen, sino porque ignoran. Hace cuenta, porque no toman en cuenta a Dios. ¿Qué es ignorar en la Biblia a Dios? Es no creer en Dios. Es saber de Dios y no es no someterse a Dios. Es conocer la voluntad de Dios y es hacer mi voluntad. Eso es ignorar a Dios. Ignorar a Dios, ¿qué consecuencia trae? La paga del pecado es muerte. Los cuales, después de que perdieron toda sensibilidad, ¿qué hacen? Se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Una persona que no está con Dios está contra Dios. Cristo lo dijo, el que no es conmigo es contra mí. Entonces una persona que no ha confiado en la palabra de Dios, que escucha el Evangelio, que tiene una Biblia, pero que no vive conforme a lo que lee, está contra Dios. Va en una corriente al revés de Dios. Y dice Isaías, sus caminos no son mis caminos. Entonces una persona puede tener religión y no andar con Dios. No andar en los caminos de Dios. Efesios capítulo 2. Mira lo que es estar sin Dios. Dice el versículo 1 que Dios nos dio vida a nosotros que estábamos muertos en delitos y pecados, en los cuales una persona sin Dios muerta anda en otro tiempo. ¿En qué anda? En delitos y pecados. Y esta persona que no tiene a Dios no camina con Dios, anda en la corriente de este mundo, vive conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu o la moda que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo. Esta gente vive en los deseos de su carne y vive haciendo la voluntad de la carne y la voluntad de los pensamientos. Por lo tanto, por naturaleza son hijos de ira. ¿Quedó entendible? ¿Se camina con Dios o se camina contra Dios? Pero los piadosos son los que caminan con Dios. Y no era un hombre piadoso, era un hombre que caminaba con Dios. Ahora, hermanos, he estado buscando entender qué son los caminos de Dios o qué es caminar con Dios. ¿Qué supone caminar con Dios? Primero, para poder caminar con Dios hay que estar de acuerdo con Dios. Amós dice, ¿andarán dos juntos por un camino si no se ponen de acuerdo primero? No. Nosotros no podemos andar con Dios si primero no nos ponemos de acuerdo con Dios. Ahora, para ponernos de acuerdo con Dios, ¿qué ocupamos? Reconciliarnos con Dios. Es decir, confesar que somos totalmente opuestos. Él es santo y nosotros ¿cómo somos? Pecadores. Para estar de acuerdo con Dios hay que aceptar primero que somos pecadores. Y para estar de acuerdo con Dios hay que reconciliarnos con Él. Pero reconciliarnos con Dios a la manera de Dios. Segunda a los Corintios capítulo 5. Lo primero, para iniciar una relación con Dios hay que estar de acuerdo con Dios. Te quiero preguntar algo. La Biblia dice que Enoc caminó 365 años con Dios. ¿Cuántos? 300. Es decir, hubo un tiempo donde quizás Enoc no caminó con Dios. Enoc era un hombre pecador. Sí, igual que tú, igual que yo. Porque todos hemos pecado. Enoc también pecó. Pero Enoc, por el Espíritu Santo, fue regenerado y fue movido al arrepentimiento. Ahora, Enoc fue salvo ¿por qué? Por la fe. ¿Por la fe en quién? En Cristo. No hay otra forma de ser salvo. ¿O si hay? La Biblia dice que nadie puede ir al Padre si no es por Cristo. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Si Enoc fue llevado por el camino a Dios, ¿cuál es el camino para llegar a Dios? Es Cristo, es el camino. Enoc tuvo su camino para llegar con Dios y ese camino era Cristo. Moisés, ¿cómo se sostuvo? Viendo al invisible, pero ese invisible se hizo carne. ¿Quién es? Es Cristo. Según a los Corintios capítulo 5, versículo 18. Y dice
desde el 17, de modo que si Enoc está en Cristo, ¿qué es? Una nueva criatura. Las cosas viejas, lo de 65 años, ¿dónde quedó? Atrás. He aquí, para Enoc todas las cosas fueron hechas nuevas. Y esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres los pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Punto número 1 para poder caminar con Dios, ¿cuál es? La reconciliación. ¿Está de acuerdo? Es decir, Señor, yo he pecado, pero gracias porque por medio de Cristo puedo ser reconciliado contigo. Una persona que reconoce que ha pecado, que reconoce a Jesucristo como su Salvador, como su sacrificio sustituto, esa persona en ese momento se reconcilia con Dios y ahora sí, como Enoc, puede caminar con Dios. ¿Qué supone pues caminar con Dios? Estar de acuerdo con Él, reconciliarnos con Él, porque si no nos ponemos de acuerdo con Él, no podemos caminar con Él. Una pregunta: ¿qué es caminar con Dios? Ya vimos que caminar con Dios supone reconciliarnos. Pero, ¿qué significa, hermanos? Mis caminos no son sus caminos. Andarán en mis caminos. ¿Qué significa andar en los caminos de Dios? Número 1, hermano. Andar en los caminos de Dios es tener presente a Dios siempre. Tú no puedes caminar con Dios en tu vida cristiana y no pensar en Dios. Desde que te levantas, tu primer pensamiento es Dios. En tus actividades está Dios presente. En tus decisiones está Dios presente. En tus palabras está Dios presente. Eso es caminar con Dios. Es tener presente a Dios. Pero también, hermanos, no nada más tenerlo presente, es sentirnos que estamos presentes a Dios. Una cosa es pensar en Dios. Una cosa es meditar en Dios. Pero otra muy diferente es estar conscientes que estamos ante la presencia de Dios. Si nosotros fuésemos iluminados por el Espíritu Santo y esta realidad llegara a nuestra vida, saber, no pensar en Dios, sino que caminamos ante la presencia y ante la mirada de Dios, ¿cómo nos conduciríamos? Que no veríamos, que no hablaríamos, que no tocaríamos, que sí haríamos y cómo lo haríamos. Hermanos, hay un atributo de Dios que es la omnipresencia. Nosotros la creemos, mas no la practicamos. ¿Tú practicas la presencia de Dios? ¿Diario? No digo cuando lees la Biblia, no digo cuando oras. Caminar con Dios es, primero, tenerlo presente, pero considerarme que siempre estoy presente de Él. Ahora, si estoy presente delante de Él, también debo actuar consciente de que Él me está mirando. Él me está observando. Por más tinieblas que haya, a mí, mi vida no le es encubierta a Dios. Hebreos capítulo 4, versículo 13. Esto es practicar la presencia de Dios. ¿Ya lo tienen? Esto es caminar con Dios, es tener presente a Dios, pero también considerar que estamos delante de Dios y también estar seguros de que Dios nos está observando. Hebreos 4:13 dice que no hay cosa creada que no sea manifiesta, ¿en dónde? En su presencia. Antes bien, hermanos, todas las cosas o todas las personas o todas las actitudes, todos los pensamientos, todas las acciones que hagamos están como desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta.
Esto es caminar con Dios, tener presente a Dios, saber que estoy delante de Dios y por lo tanto estar consciente de que Dios está viendo todas las cosas. Caminar con Dios es una vida de comunión con Dios, es una vida de armonía con Dios. Comunión con Dios quiere decir que cuando Él habla, ¿yo qué hago? Obedezco. No es hacerme el sordo porque estoy en comunión con Dios. Va a decir Dios, oye, ¿todavía sigues aquí? ¿Han escuchado cuando alguien dice, hablando, alguien está en la cama, ¿me sigues? Sí, aquí estoy, sigue hablando. ¿Te ha pasado eso? Oye, ¿sigues conmigo? Sí, te escucho. Entonces, si estamos caminando con Dios, es señal que tenemos comunión con Dios, es que hay un diálogo entre Dios y yo. Ahora, hermano, si hay un diálogo y si hay comunión, para que no se rompa esta comunión, Él habla y ¿yo qué hago? Obedezco. Porque si Él habla y no obedezco, ¿qué pasa con la comunión? Se rompe. Es decir, la comunicación se trunca, se acaba, se apaga, se nos acabó el crédito, se nos acabó la gracia. Tener comunión con Dios entonces implica escuchar su palabra y obedecer su palabra. Pero también, hermanos, es estar atentos a su providencia. Ha llovido estos días. ¿Cuál fue nuestra actitud ante la lluvia de estos días, ante el frío de estos días? Hermano, yo te pregunto, ¿qué no fue la santa providencia de Dios? ¿La viste como tal? ¿Alabaste a Dios por eso? ¿O nos quejamos de que no puedo planchar, no puedo lavar, no puedo ir a... O decir, gracias Padre, esto es estar en armonía con Dios, esto es tener comunión con Dios. Saber que todo lo que sucede viene de las manos de Dios. El timón de la providencia está en la mano de Dios. Eres el que dirige todas las cosas. Obedezco sus decretos, pero también estoy atento a su providencia. Esto fue por la providencia de Dios. No se mueve una hoja de un árbol si no lo ordena Dios. No se cae un pelo de tu cabeza si no lo sabe Dios. No muere un pájaro si Dios no lo ordena. ¿Estás de acuerdo? Esta lluvia, ¿quién la ordenó? La providencia de Dios, y fue una bendición para nosotros. Hermanos, dice Pablo que no seamos necios, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Qué más significa andar con Dios? Significa hacer de su palabra, hermanos, hacer, no decirlo, nuestra conducta de vida. Salmo 19. Hermano, cuando lees la Biblia, pienso que sí oras antes de leerla, ¿no? Porque estás yendo al libro, no a un libro. Estás yendo al libro de la palabra de Dios. ¿Ya te has percatado que este libro es la palabra de Dios? ¿Sí habla Dios aquí, el Creador? Hermanos, dice Cristo, ustedes me dicen Señor y Maestro. ¿Por qué no hacen lo que les digo? Tener comunión con Dios es leer la Biblia y recibirla como la última palabra. Es creer que Dios habla, y si Dios habla y lo creo, lo hago sin pensar, sin renegar, sin negociar, sin decir, bueno Señor, sí, pero sí. No, es que es la palabra final, es la palabra más segura. Esta Biblia, hermanos, dijo Moody, la Biblia te va a apartar del pecado, o el pecado te va a apartar de la Biblia. Una de dos. Salmo 19 dice el versículo 7, la ley de Jehová, ¿qué es? La regla de medir.
no tiene error, no tiene ni margen ni sospecha de error, es perfecta. No hay que agregarle, no hay que quitarle. Ella me hace perfecto a mí, el imperfecto soy yo. Ella es la que convierte el alma, la trae del pecado a Cristo. Los mandamientos de Jehová son rectos, alegran el corazón. La palabra de Jehová, el precepto de Jehová es puro. Ella, hermano, te alumbra los ojos, te hace ver el peligro. Ella nos hace avisados, nos hace sabios. Nos grita, cuidado, alerta, no vayas, no toques. Es la palabra de Dios, alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio y la palabra de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios no es sí y luego es no. La palabra de Dios es sí y amén. Dios no dice una cosa y después dice, no me arrepentí, o quise decir aquella otra cosa. Dios dice algo y lo dice. Es recta, es pura, es perfecta. No acepta cuestionamientos la Biblia. No acepta retórica. Lo único que acepta es sumisión, es obediencia, no más. Los juicios de Jehová son verdad. No hay mentira, porque el Dios de la Biblia es veraz, no puede mentir. Todos justos. Y luego la gente dice, ¿y por qué Dios esto? ¿Y por qué Dios aquello? ¿Y por qué los injustos somos nosotros? Versículo 10. La palabra de Dios es deseable más que el oro y más que oro afinado. Y es dulce más que la miel. A la verdad a veces no es tan dulce, pero luego es dulce. Y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos. ¿Qué hay? Pero ¿qué es guardarlos, hermano? Es creerlos y practicarlos como Enoc. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay. ¿Y que es que? Galardonador del que se acerca. Tener comunión con Dios entonces es hacer su palabra nuestra norma de conducta. Pero también es que tener comunión con Dios es buscar su gloria antes que nada. Dice Pablo, ya sea que comamos, o que bebamos, o que hagamos cualquier otra cosa, lo hagamos todo para la gloria de Dios. 1 Corintios 10:31. Hermano, tener comunión con Dios, cuando uno anda con Dios, Dios es glorioso, ¿cierto o no? Cuando una persona habla de Jesucristo, está consciente de Jesucristo, no habla de sí mismo. Cuando tú haces el Evangelio, te olvidas de ti. ¿De quién hablas? ¿A quién quieres que glorifiquen? ¿A quién quieres que sigan? ¿A quién quieres que crean? No es a Él. Tener comunión con Dios es buscar su gloria, no la nuestra. No nuestro bienestar, no nuestro confort. Señor, en todo quiero buscar tu gloria. Tener comunión con Dios es acomodarnos a Él. Nosotros generalmente amoldamos la Biblia a nuestra conveniencia. La Biblia no es para amoldarla a nosotros. La Biblia es el molde para nosotros. Nosotros tenemos que amoldarnos a la palabra de Dios. Hay que renovar nuestra mente. Hay que transformarnos para buscar cuál es la voluntad de Dios, la agradable, lo perfecto, lo que a Él le glorifica. Tener comunión con Dios, hermanos, es ser colaboradores de Dios. Anoche estuvimos meditando en la casa en un estudio bíblico una parábola, la parábola de los dos hijos. Cuando le dice el Señor Jesús a los fariseos esta parábola, le dice el padre a uno de sus hijos: hijo, ve hoy a mi viña a trabajar. Tener comunión con Dios es trabajar con Dios, es trabajar en la viña del Señor. Hermano, no podemos ser hijos de Dios perezosos. El amor de Cristo, ¿qué hace? Nos empuja. Enoc, 300 años, fue constreñido por el amor de Dios, fue movido por el amor de Dios. Era el motor, el amor de Dios. Al ver lo que Cristo ha hecho por nosotros, un cristiano no puede estar sentado.
Cristo nos ganó, nos compró para sí mismo, para formar un pueblo celoso. ¿De qué? De buenas obras. Somos salvos por gracia, para que nadie se gloríe. Pero también fuimos creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras. Nosotros ahora somos colaboradores de Dios. Según a los Corintios, acompáñenme. Todo esto que estoy diciendo lo vivió Enoc. 300 años. Dice Pablo, y de hacer el bien no nos cansemos. 300 años caminó Enoc con Dios. Según Corintios capítulo 5, versículo 18, otra vez. Dice, hermanos, que todo esto proviene de Dios. Él nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio, ¿qué, hermanos? El ministerio de la reconciliación. Tener una comunión con Dios es tener un ministerio, es decir, es tener un servicio. Hoy mi esposa en los cantos pidió ese himno, ¿no? Anhelo trabajar por el Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Somos colaboradores. Él nos entregó a nosotros el ministerio de la reconciliación. Versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres los pecados. Y dice otra vez, y nos encargó a nosotros, ¿qué, hermanos? La palabra de la reconciliación. Dios nos ha dado un mensaje, Dios nos lo ha encomendado, Dios nos lo ha depositado a nosotros. Pablo dijo así, yo sé en quién he creído y Él es poderoso para guardar, ¿qué? Este depósito. ¿Cuál era el depósito? El Evangelio. Dios nos lo ha dado a nosotros el Evangelio como una encomienda, como un depósito. ¿Para qué, hermano? Para guardarlo. Es el don más grande que tenemos, el Evangelio. ¿Y qué estamos haciendo con el Evangelio que Dios nos ha dado? Con este ministerio que Dios nos ha dado. Versículo 20. Así que somos, ¿qué? Embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros. ¿Por medio de quién ruega Dios? De nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros pues hemos hecho justicia de Dios en él. 6, versículo 1. Así pues, nosotros como que colaboradores de Dios, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Tener comunión con Dios es ser un colaborador de Dios. Segundo punto. ¿Qué nos muestra la conducta de Enoc? En el primer punto vimos que su religión era la religión verdadera, una religión de una relación con Dios. Número 2, la conducta de Enoc nos muestra que la religión de Enoc es la religión que sobresale. Es una religión eminente. Como en la religión de Enoc no hay otra. Enoc estaba en medio de este mundo, ¿cierto? Durante 300 años, hermano, piensa esto. ¿Tú crees que tú logres a vivir de la fecha que tienes ahorita 300 años más? ¿Cuántos años crees que te queden de vida? 20, 40, 50. ¿Sabes qué? Te voy a dar 100. Te voy a dar 100. Enoc tuvo 300 años. Te quiero preguntar, ¿cómo crees tú que se condujo Enoc en cuanto al mundo durante 300 años? Para que Enoc caminara con Dios 300 años, ¿qué le tuvo que haber dicho Enoc al mundo? ¿Cómo? Así es. ¿Sabes qué mundo? Ahora, Enoc no sabía que iba a vivir 300 años. Enoc vivió un día a la vez. Gálatas capítulo 6, versículo 14. Enoc le dijo esto al mundo. Gálatas 6, 14.
Sin duda alguna, Enoc también dijo esto. Al mundo, a sus amistades, les dijo Enoc: pero lejos esté de mí gloriarme. Este gloriarme no es una presunción, es un gozo. Dice Pablo: lejos de mí esté gozarme. Me gozo solamente, no en nada del mundo. Mi gozo está ¿en dónde? En la cruz. ¿En la cruz de quién, hermanos? No dice del Señor, dice de nuestro. En la cruz de nuestro ¿qué? De nuestro Señor Jesucristo. ¿Por quién, hermanos? Por este gozo que tengo en Cristo, por este placer. Es que ando caminando con Cristo, dice Pablo. Ya no vivo yo. Estoy muerto, ahora vive Cristo en mí. Y siento tanto placer, siento tanta alegría. Ha sido una fiesta que la estás pasando bien y que dices: ya es hora. Ay, es que no quisiera, es que la estoy pasando tan bien que no quisiera irme de aquí. Es que está tan rico el clima en la playa que no quisiera irme de aquí. ¿Cierto o no es cierto? Enoc dijo: Señor, es que estoy tan contento de caminar contigo que volteó al mundo y le digo: ¿sabes qué? Espérame, por favor, nomás 300 años, espérame, mundo. Estoy disfrutando, estoy gozándome, estoy deleitándome en Dios. Que ¿sabes qué, mundo? Tú, comparado con Dios, estás muerto. Es más, ¿sabes qué, mundo? Y tú también considérame muerto para ti. No tenemos nada que ver tú y yo. La relación que tengo con Dios es tan deleitosa que tu mundo me pareces aborrecible. Dice Pablo: porque en el mundo me es crucificado a mí, y yo con Cristo en la cruz. El mundo para mí está crucificado y yo estoy crucificado para el mundo. Hermanos, Enoc se consideró como muerto al mundo, pero vivo para quién? Vivo para Dios. Enoc caminó con Dios. La Biblia no dice que Enoc andaba atrás de Dios. Los buenos hombres caminan detrás de Dios, ¿cierto o no es cierto? Dice Pedro que Cristo nos dejó pisadas, nos dejó huellas para que sigamos su ejemplo, para que sigamos sus pisadas. Los buenos cristianos andan tras las huellas ¿de quién? De Cristo. Pero Enoc no quiso ir detrás de Cristo. Enoc quiso andar con Cristo, no tras de Cristo. Enoc no quiso separarse, hermanos, durante 300 años de la presencia de Cristo. Enoc estaba aquí en el mundo, pero él no caminaba en el mundo, él caminaba con Dios. Enoc caminaba en este mundo, pero Enoc caminaba como si él caminara ¿en dónde? En el cielo. Colosenses capítulo 3. Parecía que andaba en este mundo, pero él decía: no, mi mirada está ¿en dónde? Arriba, en las cosas de Dios. Dice el apóstol Pablo: si es que, ¿sí dice eso? Si pues, o si es que habéis resucitado con Cristo, entonces busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pon la mira, apunta a las cosas de arriba, no apuntes a las de la tierra, porque has muerto, fíjate, ya has muerto para el mundo, y tu vida está escondida con Cristo en Dios. Enoc estaba como muerto para el mundo, pero vivo para Dios. Él caminaba en el mundo, pero como si fuera caminando en el cielo. Punto número 1. La religión de Enoc era la religión verdadera. Punto número 2. Su conducta mostró que su religión era la mejor religión de todas, porque él vivía pensando en las cosas de arriba. Y punto número 3. ¿Qué muestra la actitud de Enoc? Él quería promover la piedad en otros. Dice nuestro texto en Hebreos, no lo busquen, que Enoc, antes de irse al cielo, tuvo testimonio de agradar a Dios. Dice el hermano Ernesto Trencha que Enoc no tuvo una vida anacoreta. Una vida anacoreta, es decir,
que Enoc vivió en medio de la gente. Enoc vivió con Dios en medio de la cotidianeidad. Enoc vivió con Dios, caminó con Dios en medio de su trabajo y de su familia. Quiere decir que Enoc no es que se apartó del mundo, es una vida anacoreta. Él no se fue allá a una cueva, él no se fue al desierto, él no se olvidó de nada y andaba allá solitario como Juan el Bautista, ¿no? No, Enoc caminó con Dios en medio del trajín de la vida diaria. Porque la gente dio testimonio de Enoc. Todos los patriarcas veían a Enoc diferente. Ellos decían, este sí agrada a Dios. Sin duda algunas personas hacían fiestas como hoy, cometían pecados como hoy, pero Enoc no participaba. Por eso dice la Biblia que antes de ser traspuesto, Enoc tuvo testimonio de agradar a Dios. Ahora, hermanos, esta palabra, esta frase de caminar con Dios, en la Biblia, ¿qué significa? Porque la Biblia no usa frases nada más porque sí. ¿Por qué el escritor sagrado escribió que Enoc caminó con Dios? ¿Qué significará bíblicamente caminar con Dios? ¿Sabes qué significa caminar con Dios? Caminar con Dios es sinónimo de ejercer el oficio de sacerdote. ¿Quién era Enoc? Podemos decir, como se dijo de Melquisedec de él, que era sacerdote del Dios Altísimo. Acompáñame a 1 Samuel capítulo 2 para que veas esto. Ser sacerdote es lo mismo que caminar con Dios o andar delante de Dios. 1 Samuel capítulo 2, versículo 30. ¿Alguien me quiere ayudar? Que ya se me acabó la garganta. ¿Sí? ¿Ya lo encontraron? 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30. Esto de caminar con Dios o andar delante de Dios es un oficio del sacerdote. ¿Sí? Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: Yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Gracias, Luis. Yo le había dicho a tu padre, había hecho esta promesa a Aarón, que todos sus descendientes, ¿qué dice? Andarían delante de mí perpetuamente. Andar delante de Dios, ¿qué significa? Ejercer el oficio de sacerdote. Es andar delante de Dios, o también su equivalente es andar en sus caminos. Zacarías capítulo 3. Zacarías capítulo 3, versículo 7. ¿Quién me hace el favor? Luis, ¿tú, Juan? Sí, ¿qué dijo el Señor? Así dice Jehová de los ejércitos: si anduvieres por mis caminos y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa. Gracias. Si anduvieres por mis caminos y si guardas mis ordenanzas, también tú gobernarás, ¿qué? ¿Qué es la casa de Dios? ¿No es el templo? ¿Y quién iba a ordenar las cosas del templo? El sacerdote. Entonces, hermanos, Enoc era un sacerdote. Era una persona que se presentaba con sacrificios delante de Dios. Era una persona que tenía una comunión íntima con Dios. Fíjense bien, el Espíritu Santo, en lugar de decir que Enoc vivió con Dios, dice que Enoc anduvo con Dios. Es muy diferente vivir con Dios o andar con Dios. Porque la vida de un hombre santo, ¿en qué consiste? Andar con Dios. ¿Qué es la vida cristiana? ¿Con quién caminamos? Con Cristo. Esa es la vida de un cristiano. Enoc era un cristiano, porque Enoc caminó con Dios. Hermanos, entonces 300 años, me pongo a pensar,
¿Cuál era el quehacer de Enoc? ¿Cuál era la preocupación de Enoc? Andar con Dios. ¿Qué le preocupaba a Enoc? Su relación con Dios. ¿Qué le dice Cristo al cristiano? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿No hizo eso Enoc? Piensa, hermano, 360 años. Yo no sé a qué se dedicaba Enoc, a la agricultura, no sé qué hacía. Pero en medio de eso, él andaba con Dios. Ahora, hermano, para Enoc andar con Dios, ¿qué representaba eso? ¿No era su gozo? ¿No era su fortaleza? ¿Tu vida cómo es? ¿Un poquito difícil? ¿Problemas de salud? No sé de qué otro tipo de problemas tengas, pero cuando andas con Dios, ¿qué sientes? ¿Cómo te sientes pensar en Dios? Hablar con Dios. ¿No es tu gozo? ¿No es tu fuerza? Decir, esta leve tribulación es momentánea. Este leve peso es pasajero. Yo sé que no hay mal que dure 100 años y después ¿a dónde voy? A la presencia de Dios. Nehemías capítulo 8. Nehemías capítulo 8. Cuando Esdras, Nehemías y los levitas leyeron la ley de Jehová, Nehemías capítulo 8, que Dios te bendiga, Luis. La gente al escuchar la ley de Dios durante todo el día, reconocieron su pecado y lloraron. Miren lo que dice Nehemías capítulo 8, versículo 9. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, la ley de Dios obviamente, dijeron a todo el pueblo: Día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Cuando la gente escucha la ley de Dios, tiembla y llora por su pecado, ¿cierto o no es cierto? Luego les dijo: comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Dios. Hermanos, no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. El Señor Jesús, por el gozo puesto delante de Él, padeció lo que padeció. Lo aplico a mi vida esto. De no ser por el gozo que me da Dios, de no ser por el perdón que me ha dado Dios, de no ser por la esperanza que me ha prometido Dios, de mi cuenta, yo ya me hubiera desanimado de la vida cristiana. Hay tantas cosas, hay tantas dificultades por seguir a Cristo. Es tan difícil ir contra la corriente, remar contra todo y contra todos. Pero luego, hermano, piensas en la venida de Cristo, meditas en su sacrificio por ti, por tus pecados, cuando eras pecador, cuando eras de lo peor, y que Él tuvo misericordia de ti. Consideras el mundo, consideras el pecado, y dices: no, por el gozo que tengo de un día ver a Cristo, por la esperanza que tengo de ir al cielo y contemplar al Señor de gloria, al Rey de Reyes, ese gozo, esa esperanza te motiva para seguir adelante. Y sin duda alguna, caminar con Dios te da gozo y te da esperanza para seguir adelante. Pero si tienes una relación correcta con Dios, si no, no. Hermano, si tú no tienes una relación correcta con Dios, no mientas, tú no tienes gozo.
ni tienes de qué agarrarte, no tienes de qué ampararte. Porque fuera de Jesucristo no hay amparo. Fuera de Cristo no hay gozo. Puedes tener felicidad en las cosas del mundo, en el pecado, pero tú no tienes el gozo como fruto del Espíritu Santo. No tienes una relación correcta con Él. Salmo capítulo 3. Versículo 3. Desde el 1, el rey David, siendo perseguido por su propio hijo, dice, ¿ya lo tienen? Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Y en mi mente los veo. Muchos son los que dicen de mí, este no es cristiano, este no es salvo, este ni Dios lo quiere. Eso dicen. Eso decían de David. No hay para él salvación de Dios. Este no tiene esperanza. Pero, versículo 3, mas tú, Jehová, eres mi escudo alrededor de mí. Eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. No importa lo que digan de nosotros. Jehová es nuestro escudo alrededor de nosotros. No temeremos lo que nos pueda hacer el hombre, porque tenemos una relación correcta con nuestro Dios a través de Cristo, por la fe en Cristo. Con mi voz clamé a Jehová, y ¿sabes qué hizo? Una y otra vez Él me ha respondido desde su monte santo. Dijo Samuel, hasta aquí nos ayudó el Señor. Amén. Enoc, por el gozo que tenía con caminar con Dios, se mantuvo durante 300 años. Hermano, si Enoc pudo, con la ayuda de Dios, tú y yo podemos 30 o 50 años. Caminemos con Dios. Último punto, y este es muy breve. Vimos su vida. Ahora veamos el traslado. El traslado, hermanos, de Enoc, de este mundo a un mundo mejor. Wow, este glorioso traslado. Y cantamos todos, cuán gloriosa será la mañana, hermanos, cuando sea el día de nuestro traslado. Hermanos, como Enoc no vivió igual a los demás, tampoco murió como eran los demás. La muerte del cristiano no es igual a la muerte de los paganos. Como él no vive como ellos, no muere como ellos. El cristiano muere con gozo, muere con esperanza, muere con seguridad. Él muere, es más, no muere, él duerme con certeza de que por fin llegará a la playa del cielo. Porque allá vamos, hermanos, allá vamos. Y tarde o temprano, el ancla está puesta allá. El barco tiene que llegar allá. Si el ancla está en el cielo, el barco llega al cielo. Amén. Qué glorioso traslado. Dice, no lo busquen, Génesis 5:24, que Enoc desapareció porque le llevó ¿quién? Dios. Hebreos 11:5, no lo busquen, dice que por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado. ¿Saben por qué? Porque lo traspuso Dios. Quiere decir que Enoc no fue hallado. Si no fue hallado es que fue ¿qué? Buscado. A Enoc lo buscó su familia. A Enoc lo buscaron los vecinos. No lo hallaron. ¿Por qué no lo hallaron? Porque el Señor lo traspuso. Lo traspuso. De aquí lo puso acá.
Es decir, nada más lo cambió de lugar. Entonces, hermanos, sí hay vida después de esta vida. Dios nada más nos transpone, nos traspasa. Dice el Salmo que qué agradable es la muerte de los hijos de Dios ante el Señor. A Él le agrada. Siempre que hay un hombre piadoso o que un hombre piadoso muere, Dios lo toma, lo saca de aquí y lo pone acá, en su gloria, en su reino. ¿Te acuerdas de Lázaro? El mendigo murió y los ángeles, hermano, ¿a dónde lo llevaron? Al seno de Abraham. Cuando el cristiano duerme, despierta, hermano, es cuestión. Pablo dice que es un segundo atómico. En un abrir y cerrar de ojos, el cristiano duerme, pero abre los ojos al mismo tiempo. ¿En donde? ¡Wow! Ni te la crees, estás en la gloria de Dios. Lo único que agrada a Dios es nuestra fe. Hebreos 11:5 dice: y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Dice Trenchard: los que tienen una conducta santa en este mundo hallarán que su traslado desde este mundo al mundo de Dios es un traslado verdaderamente feliz. Abre tu Biblia en Marcos capítulo 4. Hace tiempo yo llevaba un devocional que se llama Tu andar con Dios. Y de hecho hay una Biblia por ahí que se llama Tu andar con Dios. Trae el devocional todos los días, ahí mismo en la Biblia. Cuando leí en mi devocional este relato de Génesis 5, dice el hermano que como Enoc caminó con Dios y todo el día caminó con Dios y todos los días caminaba con Dios, llegó un momento en que Dios dijo: oye Enoc, pues todos los días has andado conmigo y hemos caminado juntos, ya es de noche, mejor quédate en mi casa, ya no vayas a la tuya. Entonces Dios lo trasladó a su casa. Marcos capítulo 4, versículo 35. ¿Quién nos ayuda? Juan. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Aquel día andaban Enoc y Dios caminando juntos, y llegó la noche y le dijo Dios: pasemos al otro lado. Pero te fijas cómo le dice: pasemos. ¿Por qué pasemos? Porque andamos juntos. No estás solo, caminas con Dios. Y si caminas con Dios, tu viaje de este mundo a aquel, no vas tú solo. ¿Quién va contigo? Muerte. Oh muerte. Sepulcro. Oh sepulcro. ¿Cuál temor? ¿Cuál temor si no estamos solos? Hermanos, en ese momento, ¿quién está con nosotros? Dios. Y dice: ¿sabes qué? Basta. Pasemos al otro lado. Hermanos, la Biblia dice que Enoc tuvo testimonio de haber agradado a Dios y fue traspasado para no ver muerte. Por último, voy a terminar con este pensamiento. Enoc es tipo de la iglesia. Enoc fue traspasado para no ver muerte. Hermanos, los juicios apocalípticos están por llegar, pero nosotros no veremos esos días. El Señor va a decir: ¿sabes qué? Pasemos al otro lado. Primera Tesalonicenses capítulo 4 y terminamos. Seremos trasladados a la casa del Señor. Dice el apóstol Pablo: tampoco queremos, hermanos, 4:13, tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan
como los otros, aquellos que no tienen esperanza. Ustedes no estén tristes. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. ¿Cómo dormimos, hermanos? En Él. ¿Por qué? Porque andamos con Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, no es palabra de hombres. Dice el Señor que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados como Enoc. Seremos traspasados juntamente con ellos en las nubes. ¿Para qué? Para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos, hermanos, siempre con el Señor. Por tanto, alentémonos los unos a los otros con estas palabras. Hermanos, sin fe es imposible agradar a Dios. Llévate este pensamiento. Nuestra fe agrada a Dios. ¿Qué nos resta hacer, pues, hermanos? Vivir por fe. Mas el justo por la fe vivirá. Amén. Hermano, pero fe en la palabra de Dios. Fe en el Dios de la palabra. ¿Quieren ponerse de pie? Antes de despedirnos, quisiera darles un aviso.